Hablamos acerca del servicio y del ánimo para servir, entre otros temas, y creo que pues nos extendimos bastante sobre ese punto. Hoy vamos a hablar acerca de servir al Señor con temor, servir al Señor con temor, y creo que la semana pasada yo les mencionaba algo de que independientemente de lo que estábamos hablando, aparte de esto estaba lo que es cómo están nuestras relaciones con nuestras familias, en nuestras casas, con nuestros hijos, el hombre con su mujer, la mujer con su esposo, en su trabajo, o sea, varias cosas que hoy vamos a ver, que es importante también tener en cuenta para la cuestión del servicio, ¿sí? Pero antes vamos a orar para que Dios nos ayude, vamos a orar para que Dios nos dé gracia para recibir su palabra. Señor Jesús, gracias porque eres bueno, Dios, porque nos permites estar aquí una vez más, Señor. Queremos rogarte, Dios, que tú nos enseñes en esta noche. Quiero rogarte, Padre, que tú nos hables, que me ayudes a mí a hablar, Dios. Padre, porque podemos ser muy torpes para hablar y no tenemos nada de qué hablar, Dios. Pero tu palabra y tu espíritu, Señor, es lo que necesitamos, Dios. Necesitamos tu respaldo, Señor, para que aprendamos nosotros. Necesitamos tu ayuda para que nuestros ojos se abran, nuestra mente se abra, nuestro corazón se abra, Señor. Y ayúdenos a entender, ayúdenos a recibir tu palabra para servirte mejor. Lo digo por mí mismo también, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te lo rogamos, Padre. Amén. Amén. Ok. Pues vamos a ver un pasaje un poco largo, pero nos va a enseñar muchas cosas. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. El tema que vamos a ver es sirviendo con temor al Señor. Sirviendo con temor al Señor. Y esto pues va a abarcar lo que vamos a ver en el ejemplo de ahorita, es cómo es la relación o las cosas entre familia, y que de alguna manera alguien de la familia o los miembros de la familia sirven al Señor. Es importante tener en cuenta esto. Dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 en adelante, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, ¿sí? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el calderero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Sigue diciendo: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es una breve historia de los hijos de Elí. Más adelante se desarrolla en catástrofes mayores, pero aquí vemos un ejemplo de un servicio para Dios deficiente, y podemos aprender muchas cosas de él, muchas cosas que podemos evitar nosotros, para nosotros no dar al Señor un servicio deficiente. Cuando hablo de un servicio deficiente, estoy hablando de un mal servicio, un servicio al cual Dios no le agrada, un servicio en el cual Dios puede verse inclusive ofendido en gran manera, porque así termina, dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Para que podamos entender qué tan grande es este pecado, vamos a analizar parte por parte. Dice el versículo 12: los hijos de Elí eran hombres impíos, dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Eran sin conocimiento de Dios. Era gente que estaba sirviendo a Dios,
sin conocimiento de Dios. Qué forma, ¿no? Más rara, ¿no? Hoy, ¿cuántas personas sirven a Dios sin conocimiento de Dios? Cuando digo conocimiento de Dios, no se habla de un conocimiento intelectual, de saber Biblia, de saber versículos, sino de saber cómo Dios es, cómo Dios piensa, qué es lo que Dios desea de nuestras vidas, qué es lo que Dios desea de mi servicio, como ser humano, como persona, como siervo, como esclavo. Pero al no conocer a Dios tal cual es, pues se cometen muchas impiedades en las cuales se puede ofender a Dios. De hecho, aquí cuando dice eran hombres impíos, estos muchachos de los hijos de Elí eran hijos del sumo sacerdote. Y no es posible que la máxima autoridad en la máxima autoridad que representaba a Dios en medio del pueblo, sus propios hijos que también servían y ministraban, ellos no conocían a Dios, lo cual nos daba a entender que no se puede servir al Señor sin conocimiento de Él. Una persona que no tenga conocimiento de Dios, que no sepa cómo es Él, no puede servir al Señor. Estos muchachos ahí estaban puestos, y ¿saben cómo que me suena esto? Como a política, ¿no? Como al dedazo. Porque como es el hijo del sacerdote, pónganlo a servir, pónganlo de sacerdote. Como es el hijo del sumo sacerdote, pónganlo a servir al Señor. Pero no era gente que estaba convertida, no era gente que buscaba la santidad, no era gente que tenía temor de Dios. Ellos se agarraban y servían como cualquier cosa y no tenían conocimiento de Dios. Y eso también abarca, hermanos, no solamente a personas inconversas, para que digan, entonces lo único que tengo que hacer es convertirme y ya, sirvo a Dios. Sí se puede servir al Señor, porque en la conversión viene cierto conocimiento y Dios nos va llevando de la mano a conocerle cada vez más. Pero una persona que se estanque en el conocimiento de Dios tampoco puede ser que esté ministrando o sirviendo. ¿Por qué? Porque si no conoce a Dios como persona, como Dios que es, ¿cómo va a saber dirigir o servir lo que tiene que hacer si realmente no sabe cómo a Dios le gusta que se hagan las cosas? No es una persona que esté dedicada a la lectura de la Biblia, no es una persona que esté adoctrinada. Cuando digo adoctrinada no me refiero a que tenga implementada ideas de cómo comportarse por hombres, sino digo adoctrinada es de que esté llena de la palabra de Dios, de cómo Dios piensa, de la doctrina que Dios cree que es correcta en la manera como Él nos guía, para poder guiar y servir a otros. ¿Sí? Hay una parte de la escritura que dice que los que enseñan tienen que ser aptos para enseñar, que los que sirven no tienen que ser neófitos. O sea, un neófito es un inexperto. Un neófito es el que no sabe muy bien, ni siquiera a lo mejor puede buscar bien los pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque no porque sea falta de ¿cómo decirle, hermano? No porque sea falta de agilidad en buscar los textos, sino porque a lo mejor esa dificultad de buscar los textos demostraría su falta de compromiso con la palabra. ¿Sí? Y eso pues demuestra, eso en vez de guiar al pueblo, va a hacer tropezar al pueblo. Y es importante tener en cuenta esto, hermanos. Tener conocimiento de Dios es una característica para servir al Señor. Cuando digo conocimiento, sí, es solo de conocer a Dios. Hace rato dije, no tiene que ser intelectual, pero conocer a Dios como piensa sí requiere que leamos. Sí requiere que digas tú como persona, ¿cómo quiere Dios que me guíe como esposa? ¿Cómo quiere Dios que me guíe como hijo, como esposo, como trabajador, como empleado, como dueño de negocios, como siervo en su casa, como predicador, como evangelista, como uno que preside, como uno que enseña, como uno que tiene misericordia? ¿Cómo debo de guiarme? Y tiene que ir a la palabra y buscar todas las cosas que Dios comenta al respecto para tener una idea correcta de qué es lo que Dios quiere. Obviamente, cuando alguien se le acerque y pregunte cómo debo de servir al Señor, cómo debo comportarme como esposo, cómo debo comportarme como esposa, como está lleno de la palabra, del conocimiento de Jehová, sabe cómo Dios quiere las cosas. Ese es el punto, hermanos. Sabe cómo Dios quiere las cosas, entonces puede guiar correctamente a otros. Aquí tenemos un grave problema, un doble grave problema. Los ministros no conocían a Dios y los ministros eran hijos del sumo sacerdote que parecía estar igual. Ahorita vamos a leer acerca de él. Este es el primer punto. El segundo punto, ¿cuál es? Dice el versículo 13 y 14. Y era costumbre de los sacerdotes, o sea, de los jóvenes sacerdotes, con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, o sea, alguien del pueblo venía a traer un sacrificio a Dios. Cuando uno traía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Es como un gancho, ¿no? Que tenía tres dientes así de acero.
Dice, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldelero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. ¿Qué hacían estos ministros con el servicio de Jehová? Se aprovechaban del servicio de Dios. Lo que venía la gente a ofrecer a Dios, ¿qué hacían ellos? Agarraban con su garfio y clavaban, y todo lo que agarraba el garfio. Si lo agarró todo, lo agarró todo. Y si nada más dejó un pedacito de carne ahí para Jehová, no importaba. Lo que agarraba el garfio era todo para el sacerdote. En pocas palabras, vemos ministros que se sirven de las cosas santas para su propio provecho. De hecho, dice el versículo 15. Asimismo, dice, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, ¿sí? Da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ellos tenían que cumplir ciertas reglas. Ustedes saben que en el libro de Levíticos Dios estableció formas estrictas de cómo servir a Dios. Sí lo saben, ¿verdad? No cualquiera puede, por ejemplo, no puedes ofrecer carne de puerco, no puedes ofrecer ciertos animales en el altar porque eran considerados inmundos. Y habían ciertos rituales que se tenían que cumplir, tanto el sacerdote como las personas que asistían, porque si no se hacía de esa forma como Dios ordenaba, pues era inmundo y Dios despreciaba esa ofrenda. Y en este caso la gente tenía que cocer la carne, tenía que quemar la carne, pero en este caso se le ocurría al sacerdote que no se le antojaba comer carne cocida, él quería comer asado. Y antes de que se cociera la carne, le decía a la gente, dame de la carne cruda, no la voy a tomar de ti cocida. Entonces, ¿qué podemos ver en esta parte? Ellos, abusando del servicio, como vimos en el versículo 13 y 14, abusando, aprovechándose de las cosas de Dios para su propio provecho, que hoy hay muchos ministros así, se aprovechan de las cosas de Dios, se aprovechan de muchas cosas que tienen que ver con Dios, del servicio, de la atención de las personas, de los diezmos, de tantas cosas, de las ofrendas, todo eso, para ellos mismos de manera egoísta. Las personas, con tal de obtener más para su provecho y conforme a su conveniencia, pueden desvirtuar la forma de cómo se sirve a Dios. Por ejemplo, en este caso, la carne cocida. Ya no querían carne cocida, querían asar la carne ellos. La querían asar. Hoy en día, Dios sabemos que ha establecido diezmos y ofrendas, pero hoy en día muchos ministros desvirtúan ese servicio y de repente ya te piden diezmo lunes, martes, te piden ofrenda empezando el servicio, a la mitad del servicio y al final del servicio, y luego piden promesa de fe, que es como un pago fijo de una ofrenda a Dios, un compromiso de fe, y si no la das ya te están llamando por teléfono. Entonces, ¿qué hacen ellos? Todo ese servicio que Dios ya ha establecido lo han desvirtuado para su propio provecho. Desvían cómo Dios ha establecido las cosas, con tal de ellos obtener un mejor beneficio o como más les convenga. Y en este caso vemos unos muchachos, los hijos del sacerdote o los hijos del predicador o del pastor, como queramos decir, que ellos estaban agarrando ese servicio y lo estaban torciendo para su propio provecho. Hermanos, si Dios nos dice cómo tenemos que servir, pues tenemos que tener temor, ¿sí? Tenemos que tener temor. No estoy hablando precisamente de una forma, porque en los tiempos que la gracia llega a nosotros, Dios no anda buscando ni el monte de Jerusalén ni el monte de Samaria. Verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Y obviamente aquí no creo que no se va a pedir algo más allá de lo que Cristo pida, ¿no? Pero si nosotros tenemos un servicio en las cuales por algún momento cruza una tentación de intentar desvirtuar lo que hacemos para agradar a Dios, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estos jóvenes estaban teniendo esa actitud y aparte de esto, pues ya querían sacar provecho para lo de la carne asada. Fíjense cómo dice el versículo 16. Si el hombre respondía a que le decían, dame de la carne cruda, si el hombre respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. ¿Qué estaba intentando hacer el hombre que traía la ofrenda? ¿Qué estaba intentando él hacer? Quémala primero y luego toma lo que tú quieras. ¿Qué estaba intentando el hombre que traía su ofrenda hacer? Cuando él se oponía a la petición del sacerdote. ¿Qué creen ustedes que estaba intentando hacer? Quería hacer la voluntad de Dios.
Y es cuando la gente, los miembros de la iglesia, se pueden dar cuenta cuando hay veces el que ministra o el que sirve o cualquier hermano que tenga un servicio está desvirtuando, está torciendo las cosas, aún para su propio provecho, y alguno quiere hacer la voluntad de Dios y ¡pum! Viene el choque. Queremos servir a Dios. ¿Por qué? Porque su conciencia le está marcando que no es lo correcto. Su conciencia le está diciendo no es lo correcto. Quémela, dice. Y luego toma como lo que tú quieras, pero quémela, es mi ofrenda a Jehová. Es lo que se tiene que hacer. Pero ellos vean que dice: si el hombre respondiere, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Qué estaba haciendo este siervo de Dios? Estaba agarrando la conciencia del que quería hacer la voluntad de Dios y la estaba pisoteando. Yo soy la autoridad. Y estos jóvenes, hijos de Elí, el sumo sacerdote, estaban haciendo algo muy, muy tremendo con el pueblo de Dios. Porque había uno que otro por ahí que sí sabía lo que tenía que hacer como para honrar a Dios. Pero su propio servicio era forzado también a desvirtuarse por el egoísmo del otro siervo. Estamos hablando de pecados muy graves. Está hablando de pecados muy fuertes. ¿Por qué? Porque ya no es solo cosa que tú te pierdas tú solo, ¿no? Sino que vas a arrastrar al pueblo. ¿Para qué? Para que ellos también se pierdan. Esos hombres se imponían sobre la conciencia de los del pueblo. Cuando ellos, queriendo hacer lo correcto, la voluntad de Dios, ellos persistían en salirse con la suya. Y eso está mal. ¿Sí? Esos son los pecados de los hijos de Elí. Ahora fíjense, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cuál fue el resultado de ese mal ministerio? ¿Ya para qué voy a dar mi ofrenda a Dios? ¿Ya para qué voy a reunirme? ¿Ya para qué voy a entregar mi servicio a Jehová? Si van a venir los hijos de Elí y lo van a llevar para su propio provecho, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Entonces, ¿qué hacían ellos? Hacían que el propio pueblo menospreciara lo que se tenía que hacer. Era un tropiezo muy grande. El gran problema, hermanos, no solamente era lo que los hijos de Elí hacían. ¿Cómo reaccionaba el sumo sacerdote, la máxima autoridad? Y la máxima autoridad, repito, que tendría que defender los intereses de Dios, aún sobre sus hijos. ¿Qué es lo que hacía este hombre? ¿Qué es lo que hacía Elí? Elí era, si alguien podía remediar este asunto, a lo mejor no eran los que venían con sus ofrendas. Si alguien podría remediar este asunto, ¿quién era? Era el sumo sacerdote. Era la máxima autoridad. Y ahorita vamos a ver lo grave de este asunto, se pone peor. ¿Sí? Vamos a ver el versículo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 18 habla de Samuel. Vamos a brincar hasta el 22. Dice: pero Elí era muy viejo. Está hablando del papá de los jóvenes sacerdotes. Elí era muy viejo. Y tomen en cuenta cada característica. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Eran adúlteros. Si iban mujeres a adorar allá a Dios, ahí las seducían y adulteraban con ellas en el tabernáculo. Tenían vergüenza. 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Vean el remedio que hizo el padre. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, todo el pueblo ya hablaba mal de ellos. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto
hacerlos morir. Esos muchachos eran impíos, adúlteros, pecaban en el tabernáculo, o sea, profanaban las cosas santas, se aprovechaban de los sacrificios de los demás, eran atrevidos para pecar, eran sinvergüenzas, ¿sí? Y todo esto era en el servicio de Jehová. Tenían mala fama. ¿Qué hizo su padre? Hijito, está mal lo que están haciendo. Y ya está. No le hicieron caso. Lo cual demuestra una manera de educar a sus hijos, que a lo mejor él les llamaba la atención, no les hacían caso, y ahí quedaba, no pasa nada. Era un ministro, Elí era un ministro que no hacía nada. No hacía nada. No intervenía, no tenía autoridad, ni para reprender a sus propios hijos. Elí no tenía celo por Dios. Elí, sus hijos estaban por encima de los intereses de Dios. Él solamente decía: hijitos, no es buena fama lo que yo oigo de ustedes, no está bien lo que yo escucho de ustedes. Hermanos, si nosotros somos ministros, siervos, siervas de Dios, si Dios nos permite tener algo, una responsabilidad en su casa, como que de alguna manera aquí empezamos a ver, no he tocado ese punto, pero como que de alguna manera tenemos que empezar a ver si nuestros hijos se van a involucrar en el servicio, tienen que tener un buen ministerio, un buen testimonio, y no solamente eso, tiene que haber obviamente un fruto en donde el pueblo, en vez de ser menospreciar las cosas de Dios, se anime a buscar las cosas de Dios, ¿sí? Y eso debe de darnos temor. ¿Queremos que nuestros hijos sirvan a Dios? Yo digo amén, pero tengo que tener temor. Si mis hijos se portan mal, yo procuro que mis hijos se corrijan y que pidan disculpas, y estar checando sus conductas. Fíjate de esto. Dios toma medidas sobre este asunto. Bueno, Dios veo que Elí no hizo nada, y Dios dirá: ay, pobre, o sea, ¿qué diría Dios si fuera Elí? También diría lo mismo: no, hijitos, no es buena fama lo que yo oigo de ustedes. ¿Y hasta ahí? ¿Eso diría el Señor? ¿O cómo esperaba Dios que reaccionara Elí? Versículo 25. Dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron, dice, la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios ya los desvía. Dios sí les iba a poner un hasta aquí a ellos, matarlos. ¿Cuál era el pecado? Pisotear el servicio de Jehová. Y el padre también se iba a quedar impune. Versículo, vamos a ver el 27. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, un varón de Dios, ¿no? Noten que está hablando de un profeta, que es un desconocido, pero la palabra dice que era de parte de Dios. Se habló al sumo sacerdote y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, a la casa de Faraón? Refiriéndose muy probablemente a Aarón, que había recibido el llamado para el sacerdocio. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Pues ¿quién cometía los pecados, hermanos? ¿Quién cometía los pecados? Los hijos. ¿Pero por qué Dios habla con Elí de manera general? Porque Elí debe haber hecho algo. Y al no haber hecho él nada en cuanto a ese mal testimonio, él también era participante de los pecados. Vean cómo Dios le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo os mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has
honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Tú no le has puesto un alto a tus hijos y tú te has hecho gordo de las cosas de mi servicio, de mi pueblo. Eso está hoy en día, ¿no? Gente se hace rica, millonaria, compra casas, compra autos, compra lujos. ¿Por qué? De las ofrendas, de los diezmos, de despojar a la gente, ¿no? Algo así estaban haciendo estos muchachos. Y el no les pone un alto. Dios, ¿cómo ve esto? No importa si es tu hijo, tú lo estás honrando a él más que a mí. Lo estás honrando a él más que a mí. Y fíjense cómo sigue diciendo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días, dice, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios coma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, o sea, jóvenes. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Yo le digo, tus hijos van a morir. Y vas a dar cuenta que yo lo dije. Y yo me suscitaré, dice, un sacerdote fiel, un servidor de Dios, fiel, dice, que haga conforme a mi corazón. Es un siervo que conoce el corazón de Dios. ¿Sí se entiende qué es el conocimiento de Dios? Va más de un conocimiento intelectual. ¿Cómo Dios es? Conocer el corazón de Dios. Un sacerdote fiel, ¿qué es? Un sacerdote que conoce el corazón de Dios y así tal cual lo entiende que Dios desea de nuestras vidas, así tal cual en esa fidelidad sirve al pueblo y transmite la ley de Dios y enseña la ley de Dios. No para su provecho, sino para Dios, para la gloria de Dios. Esos siervos eran reprobados y dice: yo me voy a levantar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Sí? Ungido por Dios. Y el que hubiere quedado en tu casa, o aquí se vuelve a referir a Elí y a sus hijos, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Como ya no iban a ser siervos de Dios, ahora que trabajen. Como ya no iban a estar en la casa de Dios sirviendo, ya no iban a ver la facilidad de aprovecharse de las ofrendas, iban a pasar hambres. Si alguno quedara de tu casa, dice, vendrán a postrarse al suelo delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de tus ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Siervos desechados, humillados, porque Dios no va a permitir que los pastores se enseñoreen de las ovejas. ¿Sí? Dios no va a permitir que los pastores, sus pastores, pisoteen el rebaño o que devoren al rebaño. Jeremías habla mucho de eso, Ezequiel habla mucho de eso. Cuando Dios ve este asunto, Dios interviene inmediatamente y Dios da a conocer cuáles son sus verdaderas intenciones, y nosotros tenemos que procurar conocer ese corazón de Dios para no pecar en alguno de los pecados de los hijos de Elí, y también en el pecado de Elí. Que si vemos parte de nuestra parentela que no está caminando correctamente y no hacemos nosotros algo para atalayar, para advertir o para hacer algo en el honor de Jehová, en el honor de Dios, porque aquí no importa el honor del hombre, lo único que importa es el honor de Dios. ¿Sí? En el honor de Dios. No importa si fuera yo mismo, hermanos. No importara si yo fuera yo mismo. Si yo mismo empiezo a desviar, ustedes tienen que tomar medidas inmediatas. Medidas inmediatas. ¿Por qué? Porque lo que importa es el honor de Jehová. Y aquí vemos al sumo sacerdote que sus hijos están haciendo fechoría y media, y en vez de que hiciera algo, simplemente dio un consejito y no hizo nada. Pasan los pecados, las desgracias, y no hizo nada. Ese fue tomado, y los pecados de todos los demás que fallaban y erraban se le adjudicaron también a este siervo simplemente por no hacer nada. O sea que él era condenado no solamente por ese pecado, sino aún por los pecados de sus hijos.
Esa es la manera como Dios ve un ministerio deficiente. Es un ministerio deficiente, ¿sí? Dios simplemente quitó ese servicio y se lo va a dar a otro. Vamos a ver 1 Samuel 8 y vamos a entender una verdad aquí muy importante antes de continuar. Porque alguno podrá pensar, caray, entonces como que mis hijos no quieren caminar correctamente con Dios, entonces no puedo servir. Ese fue en el caso de Elí. Ese sacerdote fiel que se iba a levantar apenas era un niño, era Samuel, era Samuelito en aquel entonces. Pero ya Samuel, cuando fue grande y fue anciano, Samuel también tuvo hijos. Dice Samuel capítulo 8 versículo 1. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces de Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos un rey para que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Y sus hijos caminaban bien? Entonces, hermanos, aquí hay una verdad muy importante que entender. Eso tampoco significa dejar, si mis hijos no caminan bien, puedo servir. Un siervo no es reprobado precisamente por la conducta de los hijos. Porque si fuera así, tanto Samuel como Elí hubiera sido reprobado. Tanto Samuel como Elí hubiera sido reprobado. Un siervo no es reprobado precisamente por la conducta de los hijos, sino por cómo reacciona el padre, ministro, siervo, cuando sus propios hijos pecan contra Dios. Dependiendo Dios vea cómo reacciona el siervo ante los pecados de sus propios hijos, es como Dios va a decidir si reprueba a este siervo o lo aprueba. En el caso de Elí, ¿qué fue? Su pecado es no hacer nada. Tú has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Cómo hubiera honrado Elí más a Dios que a sus hijos? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué se les ocurre, hermanos? ¿Qué se les ocurriría que hubiera hecho Elí para honrar más a Dios que a sus hijos? Quitar el sacerdocio, a lo mejor. Si Dios, ¿qué es lo que hizo con Elí cuando le visitó el hombre de Dios? Te lo voy a quitar. Me levanté un sacerdote fiel, como dan a entender, tú no eres fiel, ni tus hijos son fieles. Quitar. Así lo hace Dios, hermanos. Dios no permite que alguno de nosotros se desvíe del camino de Dios y empieza a torcer o a desvirtuar el servicio de Dios, o ver que nuestros hijos estén desviados y no hagamos nada. Dios no lo quiere, hermanos. Pero si algún día llega a pasar esto conmigo o con cualquiera de ustedes, a Dios no nos necesita a nosotros. Dios quita y pone a otro. ¿Por qué? Porque son las medidas que Dios tomaría. Vamos a ver si sería así. Vamos a ver otro ejemplo, de igual manera, de un padre que también tuvo unos hijos que no caminaban bien en el servicio del Señor. Vamos a ver Levíticos 10. Levíticos 10, versículo 1 y 6. Levíticos 10, versículo 1 y 6. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Este era el sumo sacerdote del que hablaba a lo mejor cuando el hombre de Dios le hablaba a Elí, ¿no? Yo le hablé a la casa de tu padre cuando uno estaba en Egipto. Pues el único que estaba en Egipto era Aarón, ¿sí? Y Dios puso a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos los puso por sacerdotes. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Dios, cuando en el libro de Levíticos manda el servicio a Jehová en el tabernáculo, manda que todo lo que se haga, todos los detalles,
hasta la receta de todo Dios lo dio, de qué tenía que ser. No tenías tú que poner más ni menos, ni quitar un ingrediente, ni poner otro ingrediente. Había un ingrediente de la Santa Unción que estaba compuesto de canela, de mirra y no sé qué otras especias. Y Dios había dicho que nadie debía quitarle ni un ingrediente, ni agregarle ni un ingrediente, y nadie debía fabricarse un propio aceite para su uso personal. Eran cosas santísimas a Jehová. Y Dios era en ese aspecto muy estricto en cuanto a la ley. Y aquí estos muchachos ofrecieron un incienso, prendieron sus candeleros con fuego y pusieron un incienso que Dios no les había mandado, y se presentaron para servir a Jehová. Y fíjense que dice el texto: y salió fuego delante de Jehová, fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Murieron delante de Jehová. Está tremendo el juicio, ¿no? Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Sí? En los que a mí se acercan yo me voy a santificar, dice. Me voy a glorificar, seré glorificado cuando las cosas se hagan correctamente. Pero sus hijos no hicieron lo correcto. Y Aarón se puso a llorar, dice allí, ¿no? Oh Dios, ¿por qué mataste a mis hijos? Dijo ella, dice ahí. No, ahí dice: y Aarón cayó. O sea, no, él no habló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Está tremendo, ¿no? No llores por tus hijos, le dice. Que lloren los de afuera, pero tú no llores, ni tus otros hijos, para que no venga la ira de Dios sobre ti, dice. Está tremendo porque aquí Dios se había glorificado de esta manera, que los consumió. ¿Por qué? Porque curiosamente el nombre de esos muchachos, Nadab y Abiú, significa adoración ligera, o adoración, una adoración deficiente. Si no me equivoco, creo que la palabra más exacta es improvisada. Si tú buscas el nombre Nadab y Abiú en el diccionario griego y hebreo, uno significa adoración y el otro, si no me equivoco, significa improvisado o algo como que no serio, como que no es serio en lo que estaba haciendo. Entonces como que te llega a pensar de que a lo mejor estaban corriendo en el servicio de Dios, y a la hora de servir, pues agarran lo que sea, ¿no? Y tú, vamos a servir a Dios. Y Dios los consumió. ¿Por qué? Porque el servicio de Jehová es santo. Pero aquí vemos que aquí vemos que Aarón no fue juzgado por esto. Simplemente Dios ya barrió con esto y recibió una orden y se quedó callado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermanos, hay que entender esto claramente. Se honra a Dios antes que los hombres. Y si eso incumbe tu familia, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, se honra a Dios antes que los hombres. ¿Sí? Y aquí vemos esos eventos que pasan en las casas de las personas, de hombres de Dios, donde la familia a veces no camina correctamente y pues se toman medidas de parte de Dios. ¿Sí? Esto puede ser un estorbo en el servicio, ¿sí? Si el ministro no actúa correctamente. Si el ministro no actúa correctamente. Aquí no estamos hablando de que sea estorbo porque se presente en sí mismo, no. Porque si hablamos de problemas en el servicio en la iglesia, siempre ha habido problemas en la iglesia. La gran diferencia es que los apóstoles y los hombres de Dios en el tiempo del Nuevo Testamento, de la iglesia, ellos tomaban medidas. Ellos tomaban acciones. Ellos tenían el celo de Dios, tenían el celo de la gracia recibida y tomaban medidas. Pablo Medirán tomaba muchas medidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede servir a Dios así. Entonces, una verdad que podemos entender con Aarón
que no hizo, o sea, cuando Aarón y sus hijos que no hizo luto, es que a veces las nuevas generaciones, los jóvenes, pueden tener ideas, entre comillas, ideas de mejorar, entre comillas, el servicio a Jehová, pero no es lo que Dios ha pedido. En este caso, vemos que ellos ofrecieron un fuego extraño, un fuego que Jehová nunca pidió. Pero a lo mejor ellos en su pensar, en su ligereza, en sus ideas, vamos a ofrecer esto para Dios, ¿no? Y no se trata de eso, hermanos. Se trata como Dios lo ha pedido. Y cuando habla fuego extraño, hablamos como muchas veces el Espíritu Santo es representado como un fuego. En el día de Pentecostés aparecían como llamas de fuego y estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos tener como un falso fuego, un fuego extraño? Una falsa manifestación del Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos hoy en las religiones, en las iglesias evangélicas. Eso es lo que vemos. De repente a alguien se le ocurrió que revolcarse en el piso era muy espiritual. De repente a alguien se le ocurrió que hacer como gallina, como perro, como gato en el servicio de Dios, en la alabanza, era algo muy espiritual. Y se ha torcido el servicio. Y sale la gente de ahí, o los que ministran salen diciendo el Espíritu estuvo muy fuerte entre nosotros, cuando lo mejor y lo más seguro es que sea un fuego también extraño para Dios, el cual Dios no esté dispuesto a recibir. ¿Sí? Y es muy importante, hermanos, esa parte. Como un paréntesis, ¿no? Nosotros tenemos que servir a Dios, hermanos, de la manera en la cual nuestras conciencias no nos estén reprobando. No podemos servir a Dios con la conciencia reprobada. Si nosotros nos acercamos al Señor para servir, en el caso de Elí, como sería un engaño muy fuerte que él tenía, de estar ministrando a Dios sabiendo lo que sus hijos hacen y su conciencia no le esté atormentando. ¿Por qué? Porque la manera como él reprende a sus hijos no demuestra una urgencia, no demuestra que estuviera él espantado o asustado de qué medidas tomaría Dios con ellos, no demuestra una desesperación, sino como que ya había un engaño muy fuerte. Y eso es servir a Dios ya con la conciencia totalmente sombría y engañada y las tinieblas tremendas. Pero cuando tú sirves a Dios y tu conciencia te está reprobando porque algo no anda bien en tu propia vida como siervo, como sierva, entonces tampoco es correcto. Vamos a buscar allá en 2 de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Sirvo a Dios con limpia conciencia. Pablo, él no tenía algo que le reprendiera en su mente de que algo estuviera haciendo mal. Y eso está muy fuerte. Vamos a ver 1 Timoteo 3, un libro antes. 1 Timoteo 3, 9. Dice, hablado de los requisitos de los diáconos, pero fíjense, un diácono es un siervo, ¿no? Es un sirviente. Un diácono, una diaconisa. Dice la palabra: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Repito, hermanos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, que no haya una conciencia limpia, que es que no está manchada. O sea, no hay nada que te esté acusando. Estás mal, eso está mal, eso que está mal, no has corregido esto, tienes que arreglar esto. O sea, no hay eso. Está limpio, está sin culpa la conciencia. Y hablado de los diáconos, así tienen que ser los diáconos. O sea, y un diácono es un siervo, es una sierva, alguien que está puesto para servir. Y fíjense esto, hermanos. Dice, y eso también sean sometidos a prueba primero. O sea, si alguien quiere servir, que tenga su conciencia limpia, ya hablado de la iglesia, y que sea sometido a prueba primero. Hay que ver su testimonio, hay que empezar a lo mejor con lo más sencillo para ver si tiene el corazón.
¿sí? Sometido a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Si no hay nada de qué señalar ahí, si no hay algún pendiente que checar, algo que corregir en tu vida, en tu casa, si es así, entonces que ejercen el diaconado, que puedan servir. Pero ¿en qué está basado este servicio? En que la conciencia está limpia. Tu relación en tu casa, tu relación con tus hijos, tu relación en tu trabajo, tu relación con tu esposo, con tu esposa, los hijos, su relación con sus padres, ¿sí? Es muy importante eso, hermanos, porque si tú tienes una conciencia sucia y sirves a Dios, es caer en el pecado de los hijos de Eli. Y luego después se te va a adormecer la conciencia y luego ya ni te va a importar si estás mal, te vas a seguir sirviendo y luego viene el juicio de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es esto? Cuando se trata de las cosas de Dios, Dios va a tomar medidas, hermanos. Cuando se trata de las cosas de Dios, si el hombre no toma medidas, Dios va a tomar medidas. Porque si nosotros tenemos la conciencia que, bueno, tienes un problema con tu padre, tienes un problema con tu esposa, tú tienes que resolver ese problema primero para servir a Dios antes. Porque si tú no resuelves ese problema primero y tú quieres servir a Dios así, y tú no te preocupas por resolver este asunto, luego la siguiente vez vas a tener otro problema y ya no lo vas a sentir tan fuerte. Y luego vas a tener otro problema y luego ya ni te vas a acordar que te tienes que reconciliar. Y luego se te va a volver una costumbre y Dios te estaría desaprobando. Y si ya te engañaste, Dios no se queda con los brazos cruzados, ya lo vimos. No se queda con los brazos cruzados, saca todo. Y viene un juicio. Está fuerte, esto, hermanos, está fuerte, hermanos. Da temor, hermanos. Por eso el título se llama Sirviendo al Señor con temor. ¿Por qué? Porque tenemos que procurar esa mente limpia, hermanos. No estoy diciendo con esto, hermanos, de que si tú tienes un problema, dejes de servir. Si alguien se enoja, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No puedes estar sirviendo al Señor estando en enemistad con alguien. Resuelve tus asuntos, arrepiéntete con Dios y pues continúa. Y así Dios te va a respaldar. Imagínate, ¿no? ¿Qué respaldo podría dar Dios a los hijos de Eli o a Eli mismo? ¿Qué respaldo iba a dar Dios a ellos? Ningún respaldo. ¿Cuál es el fruto de la falta del respaldo de Dios por el pecado de esos hombres? Que el pueblo se empezó a perder. El pueblo se empezó a dispersar. Más adelante, si ustedes siguen leyendo esa historia, hasta el arca de Dios se robaron. Hasta el arca de Jehová se robaron. Y como Dios dijo, en un día murieron esos dos hombres. En un día murieron esos dos. Y está tremendo su muerte. ¿Por qué? Porque ellos tienen agarrado el arca y están venir la matanza. Y Dios, tú no estás con nosotros. Qué engaño tan tremendo. Que estás haciendo las cosas mal delante de Dios y todavía quieres que Dios esté contigo ayudándote. O sea, es un engaño profundo. Muy profundo. Y Dios no quiere que caigamos en eso. Por eso es importante, como Pablo decía, servir al Señor con conciencias limpias, que no haya nada que nos esté reprobando. ¿Cómo se puede manchar entonces nuestras conciencias? Hay varias formas, ya les hemos dicho algunas, pero vamos a ver que la Biblia no nos diga. Primera de Timoteo 3, todos ahí juntos. Primera de Timoteo 3, versículo 4, dice, ahí cerquita. Primera de Timoteo 3, aunque habla de diáconos, de obispos, de ancianos, tenemos que entender una cosa. El principio es el mismo, hermanos. Tiene que haber conciencia limpia. Tiene que haber integridad. Tiene que haber transparencia para con Dios y para con la iglesia. Fíjense lo que dice. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Que gobierne bien su casa. Hablado de los varones. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí? ¿Cómo se te puede manchar tu conciencia y sales reprobado del servicio? No gobiernas bien tu casa. Y si no puedes servir en tu casa, ¿cómo vas a servir en la casa del Señor? Y dice acá, el que no sabe gobernar su casa propia, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y gobernar la casa, hermanos, ¿qué es? En el caso de los varones, Dios nos ha puesto por cabeza de nuestras familias, y es nuestro deber como esposos y como padres
como pastores de nuestras familias, guiar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Pero aquí es muy importante, como dice, con sujeción en toda honestidad. Dice acá, ¿no? Dice, en sujeción con toda honestidad. O sea, que nuestros hijos se empiecen a sujetar a nosotros, no es porque haya una imposición autoritaria e hipócrita que quiera manifestar una piedad falsa delante de la iglesia, pero por otra parte estamos como que causando un temor. O sea, que nosotros se sujeten bien. ¿Por qué? Porque hay una buena administración como padres. Hay amor, hay servicio, hay instrucción, hay enseñanza, hay tiempo para estar con ellos. Y aguas, hermanas, no digan, ahí está, tú como padres debes de cuidar a los niños, te los dejo. No, hermanos, es de los dos. Es de los dos. Sin embargo, la mayor responsabilidad pues cae sobre los hombres. Eso no lo podemos negar. Eso es de los dos. Y eso también es un principio que también aplica a las hermanas. Hermanas, si quieres servir a Dios y quieres aconsejar a una jovencita que busca a Dios, que se acerque y tienes paciencia y luego como que no entiende, pero dices, no importa, y esas palabras suaves, pero en tu casa no tienes paciencia y amor y no usas palabras delicadas para enseñar e instruir a tus hijos, entonces eso es hipocresía. Eso sería hipocresía y eso pues no es correcto. ¿Sí? Que gobierne bien su casa, ¿qué es? Pues la mujer es la ayuda idónea del varón. La mujer debe ser la ayuda idónea, no el estorbo idóneo, la ayuda idónea. O sea que el hombre tiene una responsabilidad de gobernar esa casa y la mujer debe apoyar, y no solamente como para que no me estoy refiriendo mujer haz esto, mujer haz lo otro, no, sino que es como una consejera igual, una consejera sabia hacia su esposa. Hoy casi me arrodillo delante de mi esposa, le doy gracias porque ya me resolviste una duda que tenía. ¿Por qué? Porque estaba yo declarando una duda, ¿no? De trabajo, no sé cómo hacer esto, lo otro. ¿Y por qué no mejor haces esto y esto? Y pum, como que me brilló la mente. Y casi me arrodillo para dar las gracias. ¿Por qué? Porque cuando una mujer es un consejo para su esposo, un apoyo, una ayuda, pues es una bendición. Y estamos hablando de cómo ellos dos, hablando principalmente del varón y la mujer, cómo cuidan su casa, cómo gobiernan su casa, a los hijos. Y si eso está caminando bien, o el varón no está haciendo, o la mujer está haciendo, pues se puede hacer en la casa de Dios igual. Se puede hacer en la casa de Dios. Si esto, hermanos, no está caminando bien en tu casa y tú lo puedes saber, tu conciencia se mancha. Hermanos, no estoy diciendo que a lo mejor no pudieras tener ninguna vez, jamás en tu vida, una diferencia con tu esposa. Ahorita voy a entrar a ese punto. Pero si la tienes que resolverlo. Estamos hablando de una limpia conciencia. Tienes que resolverlo. Porque Dios quiere que le sirvamos así. Dios no quiere que nos autoengañemos. ¿Sí? Sí está bien claro, ¿no? Si no puedes hacer eso, dice Dios, ¿cómo vas a servir en mi casa? Si no puedes aconsejar a tus hijos, ¿cómo vas a servir en mi casa? Dios quiere eso. Dios quiere que sirvamos con conciencias limpias, no con conciencias manchadas. Y una de las cosas que puede manchar tu conciencia en el servicio de Dios es que a lo mejor veas que tu casa, tus hijos no quieren caminar con Dios, pero tú te esfuerzas, tú procuras, tú enseñas, pero ahí estás. Y se ve tu esfuerzo, se ve tu entrega, ¿no? A lo mejor no se ven tus lágrimas en lo secreto, a lo mejor no se ve si Dios las ve, pero Dios lo sabe. Y te va a respaldar en tu servicio igual. Si estuvieras batallando ahí con algún hijo, con alguna hija. Pero Dios quiere que sea. Recordemos que el punto no está si el hijo no busca a Dios, sino cómo reaccionas, cómo actúan los padres, cómo son los padres. Pues que haga lo que quiera. No, pero si siempre buscamos ocasión para que busquen a Dios, pues eso sí es agradable. ¿Sí? Y en cuanto más, ¿no? Pues si hay hijos que se están convirtiendo. Dice también, creo que los hijos pues manifiestan mucho, ¿no? De cómo servir al Señor. Creo que sería otra historia también si de plano vemos que de 4 hijos, los 4 se portan mal, los 4 son groseros, los 4 pues hay algo que está mal. Hay algo que está muy mal, ¿no? Entonces tenemos que ser sabios igual, ¿no? Y a lo mejor hay algo que no está correcto delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué más puede
manchar tu conciencia, en el caso de los hombres, que son los hombres, hablamos de los hombres que gobiernen en su casa, es la relación con nuestras esposas. Si tú tienes un problema con tu esposa y no lo corriges, puedes tener problemas con Dios también. Vamos a ver allá Primera de Pedro 3. Vamos a Primera de Pedro 3, casi el final, antes de Juan, de Primera de Juan. Primera de Pedro 3, versículo 7. Fíjense cómo dice: en el servicio del Señor, ¿qué cosas pueden estorbarte, manchar tu conciencia en el servicio del Señor? Y Dios quiere que procures quitar eso. Si se presenta, hermanos, quítalo. Si hay pecado, ¿no?, de enojo, arrepiéntete, ¿sí? Arrepintámonos y busquemos a Dios, y Dios nos va a ayudar. En el caso de los esposos dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, hablando de las mujeres, sus esposas, sabiamente, ¿sí? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Sí está claro, ¿no? ¿Ve cómo dice Dios que tenemos que estimar a nuestras mujeres? Maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. O sea que tenemos que utilizar inteligencia para vivir con nuestras esposas. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que usar inteligencia para vivir con nuestras esposas? Pues sí, tenemos que saber cómo tratarlas. Tenemos que saber con sabiduría cómo usar las palabras, cómo conducirnos, los gestos, el rostro, las expresiones. ¿Por qué? Porque el contexto de lo que viene hablando es sabiamente dando honor a la mujer. ¿Qué clase de honor le vas a dar? Como el vaso más frágil. O sea, dándonos a entender que si tú no eres sabio con tu esposa, la vas a quebrar. O sea, la vas a regar, ¿no? La vas a regar, la vas a romper. Si tú no te conduces con sabiduría con tu esposa, ¿qué va a pasar? Tú vas a romper a tu esposa. Qué curioso, ¿no? Que este mandamiento no se lo da Dios a las mujeres, ¿no? Mujeres, tratad a vuestros maridos como el vaso más frágil, ¿no? Y la verdad, hermanas, ¿no? A veces pasa algo que la regamos y lastimamos el corazón y hace que lloren las hermanas, ¿no? Las mujeres. Imagínate que ellas nos dijeran algo y vamos a llorar nosotros. ¿Pero por qué Dios no lo hace con eso? Porque Dios sabe que en nuestra naturaleza no somos así. Nuestra naturaleza, como varones, pero como mujeres sí, es diferente. Y los sentimientos son más, afloran más los sentimientos. Y qué sabio es Dios que dice: hombre, y esa es nuestra responsabilidad, trata a tu mujer sabiamente, dándole honor como vaso más frágil. O sea que tenemos que tener cuidado. Y yo le he regado, hermanos, con mi esposa, y se los confieso abiertamente. Yo creo que no hay matrimonio que no haya tenido diferencias, pero Dios que me ha enseñado que tenemos que hacer. ¿Qué haces cuando se te rompe un vaso y es tu esposa? Te tienes que arrodillar y con mucho cuidado tienes que levantarlo y repararlo. Te tienes que humillar. No es, que me venga a mí pedir perdón, ¿no? Que venga ella a decirme esto. Que venga ella, no. Es yo me humillo. Y me humillo primero delante de Dios porque desobedecí a Dios, la regué con Dios, pequé contra Dios y pequé contra mi mujer. ¿Por qué? Por no guiarme sabiamente. No le di ese honor como vaso más frágil. Y dice, como una coheredera, alguien que me está ayudando, una ayudadora, una coheredera, alguien que cuando yo reciba mi recompensa, ella va a estar junto a mí recibiendo su recompensa igual, de la gracia de la vida. Si yo no hago esto, hermanos, ¿qué pasa? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Luego tenemos un problemas en la casa con nuestras esposas. Y luego ese día te toca ir a ministrar con alguien, con una persona, y vas a orar. ¿Será que Dios te escuche? No te escucha, hermano. Es lo que dice el texto. Va a tener un estorbo, una barrera ahí que Dios dice: repara esto. ¿Cómo ves, hermano? A mí me ha pasado, hermano. A mí me ha pasado donde yo me pongo en estrecho y yo sé que no puedo hacer eso. Y el pecado quiere gobernar ahí como Caín, ¿no? El pecado quiere abrir la puerta y gobernar ahí el rencor, el enojo. Pero no podemos hacer eso. Si no, no seríamos cristianos.
tenemos que arrepentirnos y humillarnos y buscar a Dios y pedir perdón. Y pedir perdón. ¿Por qué? Porque si no, Dios no nos escucha. No importa si armas un bosquejo con palabras griegas y hebreas, no importa si te desvelaste armando tu estudio, no importa si oraste antes, no importa si armaste estructuralmente tu bosquejo con la homilética, no importa nada, Dios no te va a ayudar, no te va a respaldar. Y peor aún, si tu esposa es convertida, peor aún, porque tú eres hijo, pero también ella es hija. Y si te metes con la hija de Dios, pues yo si mi hija se casara con un hombre que me entero que la esté golpeando, la esté maltratando, pues yo creo que se las va a tener que ver conmigo, ¿no? Creo que con cualquiera de ustedes sería lo mismo, ¿no? Porque te indignaría. Yo creo que también ahí tenemos que tener mucho temor. Y eso ¿cómo te mancha la conciencia, hermanos? Tenemos que evitar esto y tenemos que pedir ayuda a Dios, porque si a lo mejor no hemos sabido cómo conducirnos, pues tenemos que aprender, hermanos, si queremos servir. Si queremos servir, tenemos que aprender. Tenemos que aprender a caminar en la ley de Dios. ¿Para qué? Para que viviendo bajo esa ley, no quebrantándola, simplemente obedeciendo, ¿no? Andando sabiamente con ellas, dando honor a la mujer como vaso más frágil, pues Dios nos respalda en todo lo que hagamos. Dios nos escucha en todo lo que le pidamos. Estás caminando bien con Dios y le dices: Señor, respáldame, ayúdame al visitar a esta persona. Que las personas tengan algo en su corazón cuando escuchen tu palabra. Dios va a decir amén. ¿Por qué? Porque estamos caminando correctamente. Yo creo que ese es el verdadero cristianismo que Dios quiere ver en nuestras vidas. ¿Cómo caminamos en nuestras casas? Empezamos a ver, ¿no?, que gobierne bien su casa, ¿no? Vemos la responsabilidad del varón, pero también ahí entra la responsabilidad de la mujer como ayuda idónea, ¿sí? Pero también tenemos que entender que en el caso de los varones también puede haber un estorbo en cómo se conducen con sus mujeres. Frágil, con delicadeza. Ahora, si somos unos cocodrilos, si somos unos malandriles, si somos como Godzilla, ¿no?, ese monstruo que caminaba y por donde se volteaba, bras, botaba los edificios y la cola, y así somos con nuestros hijos, con nuestra esposa, pues Dios no nos va a respaldar. Eso pasa con los del mundo. Dios nos va a respaldar, hermanos. ¿Sí? Ahora vamos a pasar con qué cosas pueden manchar la conciencia de las mujeres. Ya vimos a los varones, vamos a las mujeres. ¿Sí? Dice ya en primera de Pedro, siempre en el capítulo 3, pero desde el 1. Dice: asimismo vosotras mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos. Sujeción. Para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es que yo debo de practicar la sujeción con mi marido que es cristiano. Aunque tu marido no sea cristiano, se debe practicar la sujeción. ¿Sí? Porque como dice acá, versículo allá siempre en el 1, a la mitad, para que también los que no creen, los maridos que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra. O sea, no se refiere, los que no creen la palabra, se habla de que no creen a esto. Cuando dice sean ganados sin palabra, no se refiere que sean ganados sin Biblia, no, sino que sean ganados sin predicaciones. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por la conducta de sus esposas. Y eso es precioso. ¿Por qué? Porque Dios respalda a las mujeres no por palabras, sino por servicio. Dios respalda a las mujeres, a diferencia de un hombre que predica, ¿no?, que sirve, que también el hombre tiene que ver cómo se conduce con su esposa, como lo acabamos de ver. Pero en el caso de una mujer que su esposo no es convertido, Dios la va a respaldar por su sujeción y por el servicio que le dé a su esposo. Dice 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una conducta de una mujer es de pulcra, decente, santa, mejor dicho, no decente, santa, respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos,
no debe haber vanidad, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Quiero verme hermosa. Pues el peinadote aquí, ¿no? Los aretes, la pinta rajeada aquí, los labios aquí. Y ya, ¿no? Ornato, un adorno. Eso significa ornato, ¿no? Un adorno, afable. Y Dios dirá, ¿qué es eso? Si ve que no es sujeta a su marido, si no se sujeta a su marido. Y está hablando de sujeción, hermanas, de que al menos, como dice la palabra, ¿no? Cuando el hombre dejará a su padre y a su madre, y serán una sola carne, y ya no son más dos, sino uno. O sea que si ya vas a hacer algo, considera a tu marido. Si vas a algún lado, considera a tu marido. ¿Sí? Si vas a salir a algún lugar, no puedes ir y salir y llegar y después no fuiste, no te interesa. No puedes decir eso. ¿Por qué? Porque es tu marido y es tu cabeza. Y él no está puesto para ser un tirano contigo, de que diga, haz lo que yo diga, haz lo que yo diga, haz lo que yo diga, y así me voy a sujetar, ¿no? Como los esclavos a los tiranos, ¿no? Dios lo puso por cabeza para que Él te guíe, para que te proteja, para que te ministre, para que te enseñe y para que te provea lo que necesitas. Y la sujeción viene así, es como nosotros nos sujetamos a Cristo. Cristo no nos puso un latigazo, obedéceme, pa. Sí, Señor, yo te obedezco en lo que me pidas. No. ¿Cómo Cristo se ganó nuestra sujeción? Por el amor. Entonces las mujeres, si son cristianas, con mayor razón, pues deben demostrar esa sujeción con sus esposos. Si tu conciencia se mancha porque te puedes dar cuenta que el amor no hay esa sujeción, pues ¿cómo vas a pretender sujetarte a la voluntad de Dios en un servicio si con el marido, en el hombre que vive en tu casa, no te sujetas? ¿Está claro, verdad, hermanos? Así es esto, hermanos. O sea, sí nos dimos cuenta que es muy fuerte el peso que Dios le da a los hombres. Es muy fuerte. Las exigencias de Dios al varón. Y no dejan de ser más fuertes que el de la mujer. Pero también la mujer tiene que entender la posición. Y si no caminamos conforme a esto, pues es obvio que a la hora de servir, pues pum, el diablo empieza ya a bombardear tu mente. Y dejes de servir a Dios. Porque Dios desea tu servicio. Pero no si hay pecado ahí, o no si hay falta de sujeción, o si hay vanidad en tu vida, buscar resaltar tu persona. Dios no busca eso. Dice, no con oro de vestidos lujosos. 4, sino el interno. Dios quiere ver algo en el corazón. El del corazón, el incorruptible ornato. Es un perfume que no se echa a perder, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, Dios estima a las mujeres santas. Dios estima a las mujeres santas, donde la belleza no la ve Dios por fuera, la ve por dentro. Mujeres santas, castas, respetuosas, sabias, que sirven a sus maridos. Vamos a ver de qué forma. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo los clasifica Dios? Santas mujeres. Esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. No, hombre. ¿Qué? Señor a mi marido. ¿Cómo ven, hermanos? ¿A qué se refiere esto? No es una relación de tiranía. Es una relación de sumisión, de humildad, del carácter de Cristo con el Padre, del varón con Cristo, de la mujer con el esposo y de los hijos con los padres. Sumisión, sujeción. No es una maldición la sujeción, es una bendición. ¿Por qué? Porque mientras tú te sujetes y tu esposo está sujetado a Cristo y Cristo al Padre, cuando venga la bendición en escalera, mientras más pequeños estén, mientras más cuidado reciban, todo viene de parte de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, del esposo, de la madre hacia los hijos, los más pequeños. Y esas santas mujeres estaban sujetas a sus maridos y le llamaban Señor. ¿Dice ya? ¿Sí ya? ¿Le llamaban? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor.
del cual vosotras habéis venido a ser hijas, son hijas de Sara ustedes, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Cómo venimos? Ah, caray, entonces no me estoy sujetando a mi marido. Bueno, pues así como el marido, si no se conduce sabiamente con su esposa y sus oraciones son estorbadas, pues también el servicio es reprobado delante de Dios si no hay esa sujeción. Y si no está eso, tu conciencia se mancha. Tu conciencia se mancha. Y es importante saber estos puntos, hermanos. ¿Por qué es importante saber estos puntos? ¿Por qué? Porque en el momento que se te presente algo como esto y te toque servir, estés despierto para que sepas qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? ¿Cómo se arrepentiría una mujer hacia su marido por falta de sujeción? Pues humillándose también. Así como el marido empezar a hacer las cosas bien delante de Dios, cómo tratar a su mujer, humillándose, también la mujer humillándose y estimando a su esposo, fíjate el grado, como su Señor, sirviéndolo y amándolo. ¿Sí? Ese tipo de servicio es el testimonio que hará que los que no son convertidos se conviertan. ¿Sí? ¿Y eso qué revela el carácter del esposo? De un esposo santo y de una esposa santa. ¿Qué revela? Es simplemente el carácter de Cristo. Así es el Señor Jesús. Su amor es transparente, es puro, es servicial. ¿Sí? Y así es esto. No vamos a extendernos en el tema del matrimonio porque no nos va a dar tiempo. No estamos hablando del matrimonio, sino estamos hablando de puntos que pueden estorbar tu conciencia para el servicio. ¿Sí? Y hablamos con los de tu casa, ¿no? Hablamos de los hijos, del gobierno de la casa, hablamos del esposo, de la esposa. Ahora vamos a pasar a otro punto que también puede manchar tu conciencia para el servicio a Dios: tu trabajo. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 1 y 3. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 1 al 3. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Escuchen, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Sí? ¿Cómo dice? Si en tu trabajo, y aquí habla de los esclavos, ¿no? Porque en aquel entonces no había empleo, no había prestación, no había seguro social, o sea, más que nada los que trabajamos eran esclavos, ¿no? Los mismos dueños trabajaban en sus heredades, trabajaban en sus campos, tenían sirvientes también, ¿sí? Y tenían salarios. No era como en esos tiempos, pero Dios manda que si hay algún creyente que es esclavo, tiene que servir a su Señor, dice, como dignos de todo honor. Dignos de todo honor, con respeto, con reverencia. Y como digno de todo honor, pues él es el patrón y él es el que paga. Y él es el que pone las reglas, ¿no? Al menos yo, cuando me quedé sin trabajo un tiempo, algo me llevaba a estudiar acerca del trabajo. Y empecé a buscar todos los versículos que hablaban acerca del trabajo. Todos los versículos que hablaban acerca del trabajo. Y yo me acuerdo que, estamos hablando, hermanos, ya desde como 5 o 6 años. Yo me acuerdo que cuando yo veía los pasajes, veía muchas cosas que tienen que ver con el trabajo, entre ellas este punto, el punto en el cual uno tiene que dirigirse al amo como digno de todo honor, no solamente en la forma de respeto, sino en la forma de trabajar. Porque estudiando esos temas me llevó al libro de Proverbios, donde veíamos temas donde dice: el diligente estará delante del rey, ¿no? Habla de los perezosos, habla de los que no quieren trabajar, habla de los que son rápidos para trabajar.
Los diligentes estarán delante del rey. Es un texto que a mí se me quedó muy grabado, como dándome a entender si yo soy bueno trabajando, como para Dios, no como para los hombres, como para Dios. Y aquí dice, aún a los amos como dignos de todo honor, pues de alguna manera Dios me va a bendecir. Y yo lo comprobé y Dios me bendijo. Dios me bendijo. ¿Por qué? Porque cuando tú le das a tu patrón el lugar que merece, pues Dios te empieza a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios espera eso. Ahora, si somos siervos o empleados o compañeros de trabajo, que no hay respeto, no hay cordialidad, no hay educación, y ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y paz, y la palmada y ese tipo de cosas, ¿no? Y luego a la hora del trabajo, oye, ¿qué pasó con el trabajo? No, pues todavía no lo he sacado, es que no he tenido chance, o es que estoy cansado, o es que no sé qué, hay irresponsabilidades. ¿Qué va a pasar? Como dice el versículo 1 al final, dice, dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. El nombre de Dios, pues tú te llamas cristiano y así trabajas. Te llamas cristiano y te estás quejando. Te llamas cristiano y tú estás llorando por eso, mientras el otro hace trabajo que no. Hermanos, tenemos que entender muy importante esto. Hay gente impía, gente que no conoce a Dios, que trabaja perfectamente y es muy diligente. Eso es muy importante, hermanos. Gente impía que aborrece a Dios, pero empleados son buenos empleados y de mucha confianza en lo mejor. No puedes tener toda la confianza que tienes con un cristiano, pero una cosa, hermanos, que diga, bueno, yo soy cristiano y de repente quiero trabajar con el hermano tal, ¿no? Que tiene una empresa ahí grande y quiero entrar de gerente. Y como yo soy el hermano de gerente, y si me contratas de gerente, ¿por qué? Porque pues tiene misericordia de mí, y luego le dejo amontonando el papel, las facturas y no saco el trabajo, pues le voy a hacer una carga al pobre hermano. Pero si de repente dice, bueno, te voy a contratar un auxiliar para que te ayude, y de repente se da cuenta que el impío, que no conoce a Dios, saca toda la chamba mientras tú estás ahí sentado nomás, ¿qué concepto va a tener? Y él va contigo en la iglesia, te diría. Y el nombre de Dios es pisoteado y la doctrina es pisoteada. El nombre de Dios es pisoteado y la doctrina es pisoteada. Por eso es importante. A mí a veces, yo me acuerdo que pensaba en los anteriores trabajos de hace 8 o 9 años, cuando me decían algo, yo como que me daba trabajo obedecerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se me hacía justo, ¿no? A mí me contrataron para hacer este trabajo, no para hacer este trabajo, ¿no? Así piensa uno a veces, ¿no? A mí me contrataron para capturar. ¿Por qué me pidieron que barra aquí? Si hay uno que hace la limpieza, ¿por qué? Es mi espacio, ¿no? Pero no es correcto, hermanos. No es correcto eso. Porque tú debes hacer las cosas como para Dios y no como para los hombres. Y tú no debes de tratar a tu patrón o a tu jefe o a tu compañero de trabajo que te pide algo, o a tu autoridad inmediata en tu trabajo, lo que sea. No debes de estimarlo como si no tuviera autoridad. No lo hago. No, sí lo hago. Ahorita lo hago. Y lo limpias. Y haces más si es posible. Y aunque te digan que eres el barbero, no importa. Lo haces para Dios. Lo haces para Dios. Porque si tú no tienes un buen testimonio en tu trabajo y dicen, y tú eres cristiano, y luego te van a ver en el parque predicando, o te van a ver haciendo una misericordia, es un hipócrita, van a decir. Es un hipócrita. No, me hubieras visto cómo habla el patrón, cómo se dirige, cómo es en el trabajo. No podemos ser así, hermanos. Y eso es muy, muy, muy importante. Es muy importante eso. Tenemos que conducirnos sin mancha. Tenemos que ser los mejores empleados de donde estemos trabajando, hermanos. Tenemos que ser los mejores. No puedes tú estar conforme si el impío trabaja mejor que tú, hermano. No puedes estar conforme. No puedes estar conforme. Yo me acuerdo que en un trabajo que yo tuve anteriormente, cuando estaba yo trabajando en la calle, vendiendo la ropa, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Tú te acuerdas que en una época que estaba vendiendo ropa en la calle? Dios me enseñó muchas cosas ahí, en ese momento. Después las circunstancias hicieron que yo buscara trabajo otra vez en empresas. Y rápido Dios me dio trabajo. De hecho, cuando yo fui a esa entrevista, le pregunté al Señor, ¿será que voy a entrar? Y Dios rápidamente, sí, aquí vas a entrar. Y así como el Señor dijo, ahí estaba yo
sin problemas, así como que me estaban esperando casi. Entré a trabajar y ya mi jefe inmediato era un contador, arriba de él había uno de producción, y arriba de estos dos estaba el director general, que es el dueño de la empresa, y pues prácticamente yo le tenía que rendir cuentas a ellos dos principalmente, pero el tipo de trabajo de informática, de computación, yo tengo que estar disponible para todos los departamentos. La informática es un departamento que tiene que estar disponible para todos, para caja, para contabilidad, para recepción, porque si tienen un problema tienes que estar ahí auxiliándolos. Me acuerdo que de repente una vez el dueño me llamó a su oficina, entré a su oficina y me pidió una computadora. Quiero que me consigas una computadora. El caso es de que ya que le conseguí la computadora, solo faltaba comprarla. Está bien, me gusta esta, cómprenla. Entonces yo tenía que ir con cierto departamento y decir, ya eligió la computadora el señor, nada más falta ir a comprarla. Ah, sí, ahorita lo vemos. Estaban muy apurados con otros trabajos, otros pendientes. Ok, vengo al rato. Volví al rato, hay que ir a comprar la computadora del dueño porque ya eligió. Sí, danos chances que mañana lo vemos. Y así lo estuve yo yendo a visitar para que la parte donde soltaban el dinero vaya por la computadora. No pasó una semana y me llama el dueño. Y cuando abro yo su oficina, que era una oficina muy bonita, estaban 3 de los principales ingenieros que trabajan con él como sus brazos derechos. Oye, ¿qué pasó con mi computadora?, me pregunta. Es que no la he conseguido todavía, le dije. Y él me dijo así: si no puedes resolver mis problemas, entonces no se justifica tu presencia en esta empresa, me dijo. ¿Qué me estaba dando a entender? Si no puedes sacar la chamba, pues ¿qué haces aquí? ¿Sí? Entonces yo cuando recibí esa palabra, yo como que me dio gozo y felicidad, y le dije, sí, señor. Mientras los otros estaban así como que espantados, ¿no? Porque él era mucho de hablar así delante de las personas, y aunque los humillaba. Pero yo le dije, sí, señor, tiene razón, voy a ver que eso lo consigan. Y el otro también se quedó así. Está bien, me dijo, ¿y te puedes retirar? Y me retiré. Y salí gozoso, y estaba yo bajando las escaleras, estaba yo riendo, y digo, entiendo bien esto. ¿Por qué? Porque ese sí es el principio de Dios. Así es Dios en su principio de organización, en la parábola de los talentos. Él te da las cosas, y ¿qué espera Dios cuando te da las cosas? Que las hagas. Aunque en ese momento yo entendía que no era precisamente por mi culpa, pero yo estaba entendiendo el pensamiento de un dueño de negocios, que antes yo no entendía. Yo antes decía, ¿pero por qué me regaña a mí? No, a lo mejor diría, ¿no? Si no me tengo la culpa. Luego él se enteró de que no fui por mis motivos, sino fue por otro departamento, los llamó, los regañó, y luego ya me dijo a mí después, si ellos no te hacen caso, ven conmigo directamente, yo los regaño y yo te voy a dar el dinero, dice. Y desde aquel entonces yo ya me brincaba ese departamento directo con él. ¿Por qué? Pues porque hay que sacar bien el trabajo. Pero si yo pongo a exigir mis derechos, si yo pongo a exigir, eso no es mi culpa, pues hay que tener como estima. Si fuera Cristo que te dijera, oye, si no puedes hacer el servicio, entonces ¿qué haces acá? Si no puedes amar a tu prójimo, entonces ¿para qué eres cristiano? Si no puedes ir a visitar a los demás, entonces ¿para qué quieres predicar la palabra? Si no tienes amor por los demás, entonces ¿para qué quieres tú cierta responsabilidad como diácono, como obispo? ¿Para qué? ¿Para qué quieres más bendición si no lo vas a hacer? Entonces se me quedaron bien grabadas y me dio a entender mucho esto. Y aprendí muchas cosas ahí que me han servido hasta ahorita. Y es importante entender esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta cómo tú trabajas. Y cuando tú te quites de un lugar, va a decir el dueño, qué bueno que se fue porque era un flojo. O era una floja. O va a decir, no te vayas. No, espérate, va a haber reajustes de sueldo, a lo mejor ahí sube y te quedas. Y es bonito ver eso, hermanos. Es bonito ver cuando se dan cuenta de tu trabajo. ¿Por qué? Porque saben que eres un buen empleado, productivo. No puede haber cristianos improductivos. Si tú no caminas así delante de Dios, entonces ¿qué testimonio vas a tener delante de Dios cuando estés parado a predicar? ¿O con qué autoridad les vas a predicar a Cristo? No vas a poder hacer eso. Y Dios te va a reprobar. Y es algo que tenemos que ver, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Como dice ya, ¿no? Todo honor, dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahora resulta que por causa de un mal testimonio como empleado, no solamente Dios sale afectado, ¿no? Hasta el resto de la iglesia, ¿no? Donde tú vas, seguro así todos son flojos igual que tú.
Qué tremendo es eso, hermanos. Y a mí me sorprende de que pueden haber muchos cristianos, y yo sé que hay algunos cristianos que me ha tocado con muchachos, con jóvenes, que a lo mejor no tienen ese pensamiento bíblico de cómo ser como trabajadores. Y realmente pues es un mal testimonio. No llegar temprano, llegar tarde, no sacar el trabajo. Son cosas que tenemos que corregir. ¿Sí? Estoy hablando del trabajo, independientemente de qué trabajo que tú hagas, seas empleado o dueño de negocio, tu testimonio es muy importante delante de Dios. ¿Cómo vemos? Dice, tu testimonio. Vamos a ver si otra cosa podía afectar tu conciencia, aparte de tu trabajo, sería tu testimonio. 1 Timoteo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y hasta ahí me voy a quedar, ¿no? Porque luego sigue dando otras indicaciones que van más versículos. Pero esta frase me interesa. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. ¿Qué es irreprensible, hermanos? Estamos hablando de servir a Dios. ¿Qué es irreprensible? Significa sin tacha. Que no hay ningún motivo que lo señale. Eso significa irreprensible. Eso significa irreprensible. Sí, irreprensible. Para servir a Dios. Y a veces la podemos regar, hermanos. Y yo les agradecería que ustedes me atalayaran y me dijeran que tuviera que corregir para que seamos irreprensibles. Para que seamos irreprensibles. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el que sirva sea irreprensible. Tu testimonio tiene mucho que ver. ¿Testimonio qué es? Es como te manifiestas a los demás. El testimonio que la gente tiene de ti. Tienes que ser sin tacha. Sin tacha. Vamos a ver allá el versículo 7. Siempre en el 3, pero en el 7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. O sea que si tú no tienes un buen testimonio, hermanos, de lo que estamos viendo, eso es un lazo del diablo. Es un lazo del diablo y es una herramienta que cuando tú hagas algo mal ahí, como empleado, como esposo, como padre, como madre, como hijo, como trabajador, hagas algo mal ahí, que te haya visto la gente y tengas ese mal testimonio, el diablo va a agarrar esa herramienta y luego cuando tú quieras predicar, pum, ahí te la va a clavar el diablo. Te lo va a sacar. Y vas a caer en el descrédito. ¿Sabes qué es descrédito? No te creen las personas. No te cree la gente. Y luego preguntarás, ¿por qué la gente no se convierte? ¿Por qué la gente no me hace caso? Pues por culpa de tu mal testimonio. ¿Sí? Y eso tenemos que estarlo cuidando, hermanos. Nuestro testimonio. Si mi testimonio es malo, no podemos esperar resultados o frutos. No podemos esperar resultados o frutos. Y es importante esto, hermanos. Si tu conciencia te puede manchar, ¿por qué? Porque tú mismo sabes que estás mal. Y luego vas a predicar por cierta calle y ahí ves un vecino que trabaja contigo o que va a tu casa, a tu familia, sabe cómo eres, y hay un testimonio malo ahí, y luego, ¿con qué autoridad le vas a predicar? ¿Con qué autoridad? Caes en el descrédito, y ahí como un animalito incauto que cae en la trampa del diablo, ya te lazó. Y estás impotente, ¿no? No puedes salvarte a ti ni salvar a otros, a menos que nos arrepintamos y empecemos a dar un buen testimonio. Por eso decíamos, por eso en uno de los versículos que leímos dice, es necesario que se le ponga a prueba primero. ¿Sí se acuerdan? Es necesario que se le ponga a prueba primero para ver si es irreprensible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, pues entonces afecta la obra de Dios. Sigue diciendo tu testimonio y también tu trato con las personas. ¿Cómo eres con las demás personas? ¿Cómo tratas a las personas? Si tu trato no es correcto, eso puede manchar tu conciencia para servir a Dios. Vamos a ver allá 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso,
Dice, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufridor. Sufrido. Apto para enseñar, sufrido. Lo repito, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? Un corazón templado, manso, que no esté irritado, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan, para conocer la verdad. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de hermanos? ¿Está hablando de hermanos que se arrepientan y que conozcan la verdad? ¿De quién está hablando? De los perdidos. ¿Sí? Y luego resulta que vas con las personas y eres un pecador y te vas a ir al infierno. Y luego los espantas, hermano. Los espantas. Y luego ya no se van a querer acercar a ti. Dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Tu testimonio también, tu trato con las personas también te puede manchar. ¿Por qué? Porque si tú no eres una persona que habla correctamente con las personas para acercarlas a Cristo, luego resulta que viene otro y les empieza a predicar a Cristo conforme a las Escrituras y se da cuenta que hay una diferencia entre él y tú. Con mansedumbre, ¿qué es? Es dar argumentación, pero con un carácter templado, con un carácter manso. Y estamos hablando de los perdidos. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos, como no conocen a Dios, dice la palabra que el que gana almas es sabio. Tienes que ser inteligente cómo te acercas a ellos. Yo me acuerdo que en la religión yo no hablaba con personas. ¿Y por qué no nos hablas? Porque eso es pecado, está mal. Pero yo voy a la iglesia. No, tu iglesia no es la verdadera. Donde yo voy es la verdadera. ¿Cuántos se iban a acercar con uno? No tienes un corazón manso, no tienes un corazón amable, es un corazón áspero, grosero inclusive. ¿Cómo esperar que se acerque a ti la gente? Pero ahora te das cuenta que cuando se trata de predicar el evangelio, tiene mucho que ver cómo te desenvuelves y tratas a las personas. ¿Sí? Porque si tú tratas a las personas con las puntas del pie, pues nunca se van a acercar a escuchar el evangelio. Una persona me decía hace poco, yo tengo estos problemas y estos pecados, y en vez de que la gente me ayude, me tira más leña, dice, ¿no? Me tira más leña. Como dando a entender él de que él está buscando ayuda por los problemas que tiene, pero la gente ¿cómo lo trata? ¿No? Pues con la punta del pie, por los pecados que tiene. Y sin embargo, él está abierto ahorita a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque no se le trata como los demás le tratan. Se trata con dignidad, pues una persona. ¿Sí? Aún sea un homosexual, hermanos, una lesbiana. Tiene que haber mucho respeto, mucha amabilidad. ¿Por qué? Porque no es diferente un pecador hablado de pecado, ¿no? No estoy hablando del pecado en sí, sino de los pecadores en general. Es tan pecador un fornicario, un adúltero, como una lesbiana, un homosexual. Y qué curioso, ¿no? Que viene una persona que tiene estas tendencias, esa distorsión, y lo tratas con la punta del pie, y venga uno que también es adúltero y que es insultón, y lo tratas como si nada. ¿Sí? Entonces tiene mucho que ver, hermanos. Como uno argumenta la palabra de Dios, y eso te va a abrir muchas puertas. No vas a menguar la verdad, no vas a menguar el arrepentimiento, no vas a leudar la verdad, el evangelio, lo vas a dar tal cual es, el arrepentimiento, la fe. Los que no se arrepientan tendrán condenación, pero te va a abrir muchas puertas para que seas escuchado. Pero si tienes un carácter que no estás sujeto a esta forma como Cristo nos enseña a enseñar a través de los apóstoles, no esperes que la gente se acerque a ti. Y obviamente tampoco un respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque no se hacen las cosas como Dios nos está recomendando, nos está instruyendo. ¿Sí? Tu trato con las personas, tu vestidura igual. Vamos a ver 1 Timoteo 2:9. 1 Timoteo 2:9. En el servicio del Señor. También, ¿cómo se llama? Tiene que ver mucho la vestimenta. No estoy diciendo que nos vistamos todos de curas, de monjes, pero sí tiene que ver
como dice la palabra aquí. 1 Timoteo 2, 9. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, dice ahí, ¿sí? Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Asimismo, las mujeres que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí hay un principio en este texto. Aquí hay un principio. ¿El principio cuál es? El pudor y la modestia, que es lo contrario del escándalo y estar mostrando, ¿no? Estar exhibiéndose. Eso es lo contrario. Pudor y modestia es una mujer que en su manera de vestir es santa, no va a estar buscando enseñar su cuerpo. No va a estar buscando enseñar su cuerpo. Y cuando digo su cuerpo, pues es su cuerpo, hermanos. O sea, y está hablando de las mujeres. Creo que con nosotros no hay tanto problema. Pues usamos pantalones, usamos camisas, etcétera, ¿no? Pero también tiene que ver, hermanos. A lo mejor no es muy decoroso que los varones andemos sin camisa y de repente venga el hermano con su esposa y sigamos andando sin camisa. ¿Sí? Hablado del principio, ¿no? Aunque no está hablando de varones, pero el principio es es el pudor y la modestia. A lo mejor no vas a presumir músculos, que no hay, pero es tu cuerpo, hermano, es tu cuerpo. Y tu cuerpo es el templo del Espíritu. Y no es para estarse exhibiendo. Te cubres. Y las mujeres igual. Van a buscar cubrir su cuerpo, la desnudez que no debe descubrirse. Y algunos dirán, bueno, es que hay un debate que si el pantalón en las mujeres o si no el pantalón, que si la falda que a cuántos, a 1000 dedos, a 500 dedos, a 10 dedos, ¿a cuánto lo pongo? ¿Sí? El principio es el pudor. Vamos a buscar un versículo allá, ahorita que me acabo de acordar. Éxodo 20, 26. Vean cómo dice la palabra, hermanos, la palabra de Dios. Y empiecen a entender esto. Éxodo 20, 26. Vean cómo dice. Desde el 25. Si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Sí? No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Qué tenía Dios cuidado? En el altar la gente no va a subir por gradas, por escaleras. ¿Por qué? Porque las túnicas pues eran como faldas, ¿no? Vestidos. Y si algo, pues a lo mejor subiendo eso se le podía ver algo. Y Dios tenía cuidado de eso. Y date cuenta, está hablando de varones. De varones. Y aquí, ¿cuál es el principio? O sea, no se descubras tu desnudez. Vamos a ver otro. Vamos a ver aquí siempre. Siempre es Éxodo 28, 42. Éxodo 28, 42. Ven el principio. 28, 42. Dice: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Para cubrir su desnudez. Dice: serán desde los lomos hasta los muslos. Y les harás calzoncillos de lino
para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Pues los calzoncillos, ¿no? Como ven, calzoncillos desde los lomos hasta los muslos. No era una prenda, ¿no? Desde los lomos hasta los muslos, para cubrir su desnudez. Después se ponían las túnicas y el resto de la ropa. Entonces, ¿se dan cuenta el principio cuál es, hermanos? Es no mostrar o exhibir el cuerpo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, es que hay que tener falda, ¿no? Y te pones una falda hasta el tobillo, pero te la traes bien apretada. Entonces, ¿qué hiciste así? Nada. ¿Sí? Si traes un pantalón ajustadísimo, pues tampoco haces nada. Pero si traes un pantalón que no se ajuste, o si tú crees conveniente no usar pantalón, porque tú consideras, pues no lo uses. Porque hay pantalones decentes. Yo no sé ese de qué tanto ustedes hayan aprendido de esta parte, hermanos, porque si uno no tiene la vestimenta adecuada puede ser tropiezo para servir a Dios. No solamente para ti y para tu conciencia, sino para las conciencias de otros. Me acuerdo que en la religión una vez íbamos a salir a evangelizar, entre comillas, y fue una hermanita, supuestamente, con las faldas bien pegadas y la blusa así súper escotada, y yo no sé qué quería, evangelizarlo o seducirlo a las personas. Pues sí, y todos nos dábamos cuenta, y todos íbamos nerviosos a tocar de puerta en puerta. ¿Por qué? Porque aún en la religión pues, no lo veíamos decoroso. No hay pudor, no hay modestia. Hay un escándalo, ¿no? Hay querer exhibirse. Que todos vean qué bonito estoy, qué guapo estoy, ¿no? Y eso no. La palabra dice, si vas a exhibir tu cuerpo, pues que sea tu marido o que sea tu esposa. Pero fuera de eso, no. Fuera de eso, no. La palabra ha dejado claramente esto. Esto es para tener la conciencia correcta en el servicio de Dios. ¿Sí? Y yo creo que con el paso del tiempo las vestiduras han ido cambiando, ¿no? Las culturas de los lugares también han ido cambiando. Pues no nos dejemos llevar por el mundo, ¿no? Que a veces el mundo nos quiere sugerir las vestimentas y va en contra de los principios de pudor y modestia que la palabra nos enseña. Aún Dios tenía cuidado de que el sacerdote no subiera por gradas. ¿Por qué? Porque se viera su desnudez. ¿Sí? Y eso es muy importante, hermanos. Es muy importante. La vestimenta puede manchar tu conciencia, ¿no? Vamos a ver ya 1 Timoteo 3:11 y ya vamos a acabar, hermanos. Primera de Timoteo 3:11. Dice: las mujeres, asimismo, ¿cómo conducirse las mujeres? Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí hay dos partes. Mujeres calumniadoras, dice, mujeres calumniadoras, o mujeres honestas, sobrias y fieles en todo. Son mujeres que no están en chismes, calumniadoras, que no están en murmuraciones, que no están comentando cosas que no tienen que comentar, o se juntan para hablar cosas de otras personas que no tienen que comentar. No, dice ya, sean honestas, sinceras. Dice, no calumniadoras, o sea, no buscar pláticas que no edifiquen. Que no edifiquen. Yo tomo mucho de ejemplo la carnicería o la pollería, ¿no? Porque allá en medio se da mucho de que ahí se juntan todas las señoras y todo se sabe de todo, ¿no? Pero a lo mejor pues tú llegas allá, compras lo que tienes que comprar y te apartas. Pero así es una forma de conducirse la cual no mancha tu testimonio, no mancha tu conciencia. Dice sobrias, o sea que estén cuerdas de cómo debe vivir como cristiana, fieles en todo, ¿sí? Pues simplemente cumpliendo lo que Dios les ordena. Cómo vivir como mujeres santas. Así de sencillo. Son cosas, hermanos, deberes cristianos que todavía falta ahondar muchos puntos. Pero creo que con esto tenemos suficientes. Creo que serían los más usuales, ¿no? Cómo nos conducimos en la casa, cómo nos conducimos con nuestras esposas, con las mujeres con sus esposos, cómo nos conducimos con nuestros hijos, en el trabajo, nuestro testimonio, nuestro trato con las personas, nuestra vestidura. Y esto
pues está incorrecto, puede manchar tu conciencia, puede manchar la conciencia de otros inclusive, como el caso de la vestimenta, y hace un servicio deficiente. Hace un servicio deficiente. Y eso no le agrada a Dios. Creo que Dios quiere que seamos un pueblo santo y un pueblo que le sirva con temor. Con temor, con temor. Porque es para Dios en quien se hacen las cosas. Sirves para Dios, tienes misericordia, es para Dios. Predicas, es para el Señor, para la gloria del Señor. Te vistes, es para la gloria de Dios. Es para la gloria del Señor. Y eso pues da mucho de estima delante del Señor, ¿no? Conclusión, 2 Timoteo 2:15. Que no haya conciencias manchadas en el servicio del Señor, que podamos arrepentirnos si la estoy regando, ¿no? Como dirían por ahí, o lo estoy echando a perder en ciertos aspectos de mi vida, en mi relación con mis hijos, con la esposa, con el esposo, en el trabajo, corregirlo. En la vestimenta, corregirlo. ¿Para qué? Para servir a Dios. Dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia. O sea, esfuérzate y sé rápido. Estate dispuesto. ¿De qué? Presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, palomita, ¿no? Si esto fuera un examen de Dios, aplícate el examen en tu vida de parte de Dios, ¿no? Palomita, 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 palomita. Procura, y si no, tacha, arrepiéntete, corrígelo, cámbialo, es para Dios, para que luego Dios te ponga la palomita. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice allá, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Y aquí vemos que Dios desea que nosotros tengamos una mente limpia, estemos sin mancha delante de Él, y quiere que nos esforcemos. ¿Para qué? Porque es para Él, que no tiene nada de qué avergonzarse. O sea, estoy fallando en esto y no he hecho nada para corregir esto. No, lo estoy corrigiendo, o ya lo corregí. ¿Para qué? Pues para que el Señor sea glorificado. Y hay otros puntos que no estoy tocando, hermanos, pero no nos daría tiempo. Las deudas, pagar deudas y cosas así por el estilo, liquidar todo, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos irreprensibles. Irreprensibles. Alguien diría, es mucho esto. No, no es mucho, simplemente es lo correcto y lo justo. Saber conducirnos como mujeres, como esposos, como padres, como hijos, en el trabajo, es lo normal. Vives en el amor de Cristo, no te va a dar trabajo hacer esto. No te va a dar trabajo hacer esto. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien para quién lo haces. Tú vas a procurar con mucha disposición y con mucha rapidez presentarte aprobado como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Y luego pasamos a preguntas. Si alguien quiere comentar, preguntar algo. Señor Jesús, gracias por esta reunión que nos das, Padre. Porque en ella tú nos muestras tu voluntad hacia nosotros, Señor. Quieres santificar a tu pueblo, Dios. Quieres corregir a tu pueblo, Señor. En las áreas de nuestra vida en la cual podemos tropezar, podemos pecar, puede el diablo tomarnos con su lazo y estorbar tu obra, Señor. Y no queremos eso, Dios. Tú no mereces eso. Ayúdanos, ayúdame a mí, Dios. Ayuda a mis hermanos, ayuda a los varones, a las mujeres, a los jóvenes, Dios. Porque tú nos amas, nos enseñas estas cosas, Dios. Y quieres enderezar nuestros pasos, quieres guiarnos a una santificación mayor. Gracias por esto, Dios. Bendice tu palabra y gracias por esta noche, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues hasta ahí, hermanos.